Considera un conjunto de 5 datos en los cuales las primeras 2 columnas son predictores y la última columna una variable de respuesta. Generando un modelo de regresión lineal múltiple, obtenemos estos resultados, en los cuales la ecuación de regresión es menos 4 más 8x1 menos 1x2. En este video nos vamos a enfocar a describir el análisis de varianza o tabla ANOVA, localizado en esta sección de nuestros resultados. El análisis de varianza muestra cuáles son las fuentes de variabilidad de nuestros datos y está dividido en 3 distintas fuentes: la regresión, el error y el total. Para comprender cada una de estas fuentes es necesario observar gráficamente lo que está sucediendo con nuestra regresión. Utilizaremos el software Wolfram Matemática para graficar los datos obtenidos. Esta primera gráfica corresponde a los datos de nuestro modelo. Este eje es x1, este eje corresponde a x2 y la altura de cada uno de los puntos azules al valor de y. Lo que estamos haciendo con nuestro análisis de regresión es estimar un plano, y este plano va a tratar de estimar cuál debería de ser la localización de cada uno de los puntos azules, a pesar de que podemos ver que esta estimación no es perfecta, y los puntos azules pueden estar un poco arriba o un poco abajo de nuestro plano estimado. Si observamos en particular la diferencia que existe entre los puntos observados en color azul y los puntos estimados en color negro, la distancia cuadrática de cada uno de estos pares corresponde a uno de los elementos de nuestro ANOVA. Ese elemento es esta distancia, llamada la suma de cuadrados de los errores. Esta distancia se obtiene por medio de la fórmula: la suma de los valores observados menos los valores estimados elevado al cuadrado. Pero eso es tan solo una de las fuentes de variabilidad. ¿De dónde provienen las otras dos? Regresando a las gráficas, podemos observar que también existe una diferencia entre los puntos observados y el promedio de estos puntos observados. Mientras más dispersos se encuentren los puntos, mayor será la distancia existente. Mientras menos variabilidad exista entre los puntos, significa que estarán mucho más cercanos a este plano que corresponde, de nuevo, al promedio de nuestros valores observados. La distancia cuadrática entre cada uno de estos puntos y el plano es la segunda fuente de variabilidad. En nuestra tabla ANOVA corresponde a este elemento que tenemos al final, llamado la suma de cuadrados totales. Este elemento se obtiene mediante la fórmula la suma de cada uno de nuestros valores y menos el y promedio que tenemos elevado al cuadrado. La última de las fuentes de variabilidad es la regresión. Gráficamente se ve de esta forma. En esta gráfica podemos observar de nuevo el plano promedio de los elementos observados, pero ahora como puntos de color negro, los puntos que se encuentran sobre el plano que estimamos en un principio y que de nuevo muestran cierta variabilidad. La distancia existente entre cada uno de estos puntos estimados y el plano de color azul corresponde a la última fuente de variabilidad. En nuestra tabla ANOVA, eso corresponde a este valor de 92, la suma de cuadrados de la regresión, la cual se obtiene mediante la fórmula la suma de los valores estimados menos el valor promedio de nuestros valores observados elevado al cuadrado. Podemos observar que adicional a la suma de cuadrados, nosotros tenemos ciertos grados de libertad. Los grados de libertad de cada una de las fuentes de variabilidad se obtienen de una manera muy sencilla. Los grados de libertad de la regresión corresponden al número de predictores que estamos ocupando. En este caso estamos ocupando dos predictores, x1 y x2. Es por eso que tenemos dos grados de libertad, los cuales están separados en x1 y x2 de nuevo, aportando un grado de libertad cada uno de ellos. Por otro lado, los grados de libertad del error
se encuentran mediante la resta del número de datos que nosotros tenemos menos el número de parámetros que vamos a estimar. En este ejemplo en particular, nosotros tenemos tan solo 5 datos. Regresando a nuestra tabla de Minitab, podemos observar que son estos 5 datos que tenemos aquí. Y tenemos además 3 parámetros. Estos 3 parámetros corresponden a los elementos del modelo constante x1 y x2, es decir, beta 0, beta 1 y beta 2 de un modelo de regresión lineal múltiple. Los grados de libertad totales corresponden a otra resta, el número de datos menos 1, en este caso 5 menos 1 que nos da 4. La tercera columna de nuestro análisis de varianza corresponde a los cuadrados medios, los cuales se obtienen al dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Este valor de 46 se obtiene al dividir 92 entre 2. Este valor de 3 se obtiene al dividir 6 entre 2. Y es justo la división de 46 entre 3 lo que nos va a dar este valor f que observamos aquí. El valor f corresponde al estadístico de prueba para verificar que nuestra regresión en realidad es significativa. Es decir, estamos ocupando la prueba de hipótesis en la cual nuestra hipótesis nula H0 es que ambos estimadores, beta sub 1 y beta sub 2, son exactamente 0. Y la hipótesis alternativa, en lo cual al menos alguno de ellos será distinto de 0. Nos interesa rechazar la hipótesis nula, es decir, indicar que nuestros estimadores son distintos de 0 para poder decir que nuestra regresión es significativa. Y eso lo hacemos verificando que este valor p sea menor que 0.05. ¿Pero qué significa este valor p? Observen con atención los grados de libertad de la regresión y del error, 2 y 2. Y el valor f correspondiente a la división entre los cuadrados medios de la regresión y el error, 46 entre 3, 15.33. Movámonos ahora a Minitab para calcular un poco de probabilidades. Ya en Minitab podemos utilizar el menú Gráfica de distribución de probabilidad y elegir el elemento Ver probabilidad para verificar de dónde sale ese valor p. Dando clic en Aceptar, podemos seleccionar la distribución f. Esta distribución f nos permite elegir los grados de libertad, primero de la regresión, 2, y después del error, 2 de nuevo. En área sombreada nos interesa encontrar, para el valor de x localizado en la cola derecha, qué probabilidad existirá después del valor 15.33, es decir, el estadístico f que habíamos comentado. Dando clic en Aceptar, podemos ver esta gráfica como respuesta. Esta curva nos muestra la distribución f, y este pequeño valor es la probabilidad que se encuentra en la cola derecha después del 15.33. Observen cómo este valor, 0.06124, es precisamente el valor p que tenemos en nuestra tabla ANOVA. Hasta este momento hemos analizado los elementos principales de la tabla ANOVA, pero aún queda por preguntarnos qué significan estos dos elementos de la regresión y estos dos elementos de la fuente de error. Enfoquémonos primero en los elementos de regresión. El modelo que nosotros estamos observando podemos ubicarlo como un modelo completo, el cual utiliza los predictores x1 y x2. Si generáramos submodelos con nada más el predictor x1, se generaría una tabla ANOVA similar a esta, pero con resultados distintos. La diferencia en la suma de cuadrados que existiría de este 92 a lo que encontremos en el submodelo es justamente este 6.7368 que nos arroja Minitab.
Ocurre exactamente lo mismo con x2, arrojándonos este punto 5714. Lo que debemos observar es que mientras mayor sea esta suma de cuadrados de los términos independientes, significa que el término por sí solo es una mayor fuente de variabilidad. Los cuadrados medios se obtienen exactamente de la misma manera, dividiendo la suma de cuadrados sobre los grados de libertad. En este caso, 6.73 entre 1 y 0.57 entre 1. Estos valores f, en cambio, se obtienen al dividir cada uno de estos cuadrados medios sobre el mismo cuadrado medio de nuestro error, es decir, 6.73 entre 3 y también 0.57 entre 3. De igual manera, el valor p que obtenemos proviene de la distribución f con grados de libertad 1 y 2 para x1 y 1 y 2 para x2, utilizando el estadístico 2.25 para x1 y el estadístico 0.19 para x2. Finalmente, los elementos que encontramos en error, falta de ajuste y error puro no aparecen en todos los modelos de regresión lineal, solamente ocurren cuando encontramos que nuestros datos presentan réplicas. Las réplicas se observan de esta manera. En nuestra tabla de unidad debemos de ver que no todas las combinaciones de x1 y x2 son únicas. Por ejemplo, encontramos una única fila que contiene el 2 y el 3. Asimismo, una única fila que contiene el 2 y el 2. Pero encontramos dos filas que contienen 3 y 5 como pares de predictores. Finalmente, otra fila que contiene 4 y 7. El número de pares de datos distintos que tenemos en nuestra base son en realidad 1, 2, 3 y 4. A estos se les llaman niveles. Regresando a nuestra tabla ANOVA, los grados de libertad de la falta de ajuste corresponden precisamente a la cantidad de niveles que nosotros tenemos menos el número de parámetros. En este ejercicio teníamos 4 niveles y le estamos restando 3 parámetros. Es por eso que nuestros grados de libertad es 1. Los grados de libertad del error puro, por otro lado, se obtiene solamente como la diferencia de los grados de libertad del error menos los grados de libertad del ajuste, de tal manera que la falta de ajuste y el error puro representan por completo el error que encontramos en nuestro modelo. La suma de cuadrados se obtiene de manera muy similar. Este 2 que nosotros observamos aquí corresponde a la suma de los valores y de cada uno de nuestros niveles menos el promedio para cada uno de los niveles, elevado al cuadrado y sumándolo para todos los niveles. ¿Esto qué significa? Veámoslo en la tabla de mitad. Observen que en este primer nivel, como tan solo existe una repetición, pues en realidad el promedio de lo observado también se trata de un 8, de manera que 8 menos 8 nos da un 0. Este otro nivel también es único, de manera que el promedio de lo observado se trata de un 10. 10 menos 10 nos da 0. Pero estas dos observaciones se tratan del mismo nivel, 3, 5. El promedio es 16, de manera que si encontramos la diferencia elevada al cuadrado, 15 menos 16, es decir, menos 1, elevado al cuadrado, nos da 1. Y 17 menos 16 también nos va a dar un 1 al cuadrado, un 1. Pasa lo mismo con este 20, es una observación única, de manera que no existe diferencia con su promedio. Al sumar todos los elementos de esta columna que acabamos de construir, observemos que la suma da 2. Ese 2 corresponde a la suma de cuadrados del error puro. Este 4, por otro lado, la suma de cuadrados de la falta de ajuste, corresponde a la diferencia entre la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados del error puro, es decir,
es aquello que se encuentra representado no por el error que existe en nuestros datos, sino por una falta de ajuste de nuestro modelo. Esta falta de ajuste es la que nos interesa que tenga un valor lo más pequeño posible, ya que significaría que no son nuestros datos los que se encuentran muy volátiles, sino que es nuestro modelo el cual no puede ajustarse a los datos que tenemos. Los cuadrados medios, de nuevo, se obtienen mediante la división de la suma de cuadrados sobre los grados de libertad. En este caso, 4 entre 1, que nos da 4, y 2 entre 1, que nos da 2. El valor f, en esta ocasión, corresponde a la división de los cuadrados medios de la falta de ajuste, 4, dividido entre los cuadrados medios del error puro, 2. 4 entre 2. Y puede calcularse de nuevo mediante una distribución f su valor p, utilizando como estadístico de prueba este 2 que tenemos aquí, y como grados de libertad, los grados de libertad de la falta de ajuste y del error puro. La falta de ajuste en el numerador, un 1, y el error puro en el denominador, 1. Podemos hacer el ejercicio de nuevo en Minitab para observar de dónde proviene este punto 392. En Minitab, de vuelta nos vamos a gráfica de distribución de probabilidad y ver probabilidad. Cambiaremos para la distribución f los grados de libertad, que corresponden en esta ocasión a 1 y 1. Y el área sombreada, vamos a utilizar ahora, en lugar de un valor x de 15.33, el estadístico 2 que observábamos en nuestra tabla NOVA. Observen cómo el resultado nos va a arrojar esta probabilidad de 0.3918. Este punto 3918 es el valor que encontramos en el valor P de nuestra tabla ANOVA. Con esto, hemos terminado de analizar todos los elementos que componen a una tabla ANOVA.